Esta noche, qué bueno que está con nosotros nuevamente la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para platicarnos del triunfo histórico de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias que se celebraron ayer y que bueno, pues esto da un vuelco no solamente al país sudamericano, sino yo creo que toda la izquierda latinoamericana que está viviendo un momento muy peculiar. Ileana, qué bueno que estás de regreso por aquí. Gracias, muy amable, un gusto saludarlos. Bienvenida, mexicanas. Eso ya se veía desde las encuestas de salida, que sí, definitivamente el chavismo iba de salida, y temas muy interesantes, porque ahora con esta mayoría en las cámaras, inclusive se está pugnando por poder enjuiciar al presidente y si sale culpable, correrlo. Sí, bueno, es interesante porque sí logra más de 2/3 partes de la Cámara de Diputados. En realidad hay que recordar que Venezuela tiene una Cámara, es la Asamblea Nacional, es unicameral, no tienen senadores y diputados, solo tienen diputados, y lograron, al cierre de hace un par de horas, habían logrado 112 escaños, mientras el oficialismo había obtenido 51, 4 estaban por determinarse aún, pero ya con esto le da una mayoría calificada para tener un margen de maniobra importante a la Asamblea Legislativa y poder tomar decisiones importantes, como cuáles, como por ejemplo, emitir una ley de amnistía, donde lo que se otorga es precisamente un perdón a aquellos presos políticos. Y nos referiremos entonces, por ejemplo, a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, por citar solo algunos de los más emblemáticos, porque hay muchos prisioneros de carácter político en Venezuela. Entonces, me parece que eso puede ser un alivio importante. Entonces, es un movimiento interesante. Ahora, sí había que aclarar que se equivocan aquellos que determinan al régimen de Maduro como un régimen dictatorial o de dictadores. En una dictadura jamás podríamos haber visto una elección con los resultados que salieron ayer y hoy y que han sido reconocidos por el mandatario. Ajá. Ciertamente tiene un sesgo de personalidad que puede gustar a muchos o no, pero este es el resultado del voto del pueblo venezolano, que nos deja una elección importante a todos, que es la importancia de las elecciones intermedias o de la Asamblea Legislativa o del Poder Legislativo, que pone un freno o un candado a un posible poder irrestricto por parte del Ejecutivo. Entonces, este contrapeso que vemos ahora en los 5 poderes de Venezuela son importantes. ¿Y por qué 5 poderes? Porque después de 1999 y la Constitución que siguió a Chávez, se establece no solo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también el poder ciudadano, que es un poder al final del día, y el electoral. Entonces se habla de 5 poderes en Venezuela, pero ya el legislativo está dando un contrapeso muy importante a los actos de autoridad provenientes del Ejecutivo. Entonces va a ser difícil gobernar para Maduro a partir del próximo año en que toman sus posiciones estos diputados, porque no va a tener mucho margen de maniobra. Van a poder tener, por ejemplo, injerencia en la definición o determinación de los ministros de la Corte en Venezuela, que es un mecanismo sustancial en el desarrollo de la justicia en cualquier país del mundo. Entonces, por citar algunos, ahora hay que ver cómo van a incidir, por ejemplo, en la economía del Estado. El Fondo Monetario Internacional alertaba en octubre de este año que el próximo año van a rebasar el 200% del índice de inflación en Venezuela. No les ayuda mucho, por ejemplo, la disminución del precio del petróleo en el entorno internacional, siendo la economía de Venezuela petrolizada. Entonces, el escenario no es todavía muy bueno, y el que llegue esta Asamblea Legislativa tampoco lo va a definir, porque hay factores externos que también llevan a la economía venezolana a donde está, ¿no? Entonces, va a ser interesante en los próximos meses ver cuál es el cambio sustancial que realiza esta nueva Asamblea Legislativa o Asamblea Nacional. Hace un par de semanas, Ileana, comentabas y reflexionábamos a propósito de lo que pasó en Argentina, que no se podía radicalizar y decir el peronismo se acabó, porque de alguna manera la semilla se mantenía latente. ¿Estamos, en el caso de Venezuela, frente al fin del chavismo? Esa es una pregunta interesante. A mí me parece que desde que Maduro asume el poder, ya empieza prácticamente a entrar en desahucio el chavismo como una política que se tenía en ese momento. Es decir, sí deja la estructura, pero el liderazgo de Maduro no es suficiente para mantener la imagen que Chávez había consolidado hasta entonces. Sí me parece que esta puede ser el inicio de la debacle del sistema económico que hoy día existe en Venezuela. Tendrán que haber cambios, por ejemplo, en materia de seguridad, no solo en materia de economía, en materia de derechos humanos, libertad de expresión,
en materia, por ejemplo, de televisión, aquellas que fueron censuradas, tendríamos que ver las que regresen, aquellos capitales que fueron expropiados, tendrá que haber alguna reivindicación económica para esos capitales, es decir, sí tiene que venir una serie de medidas que pueden resultar contradictorias al régimen instaurado por el propio Chávez y seguido por Maduro. Entonces, no podemos decir que de cuajo se rompa o se fracture el sistema instaurado por Chávez, porque hay todo un andamiaje de política económica legal que está vinculada al sistema. Entonces es difícil en este momento fracturarla. Sin embargo, sí pueden haber los cambios sustanciales dentro de la política económica de Venezuela que empiezan a llevar el rumbo del país hacia otros destinos diferentes a los que Chávez condujo y a los que Maduro en este momento no ha podido responder con tanta efectividad como se esperaba, ¿no? ¿Tú dirías entonces que este voto, que podríamos decir es de castigo, más que atribuirse a cuestiones propiamente políticas, tiene que ver con cuestiones económicas, que uno a veces desde fuera le interesa mucho el asunto político que pueda haber en Venezuela, pero quienes viven ahí, él lo atribuía, decía, una brutal guerra económica, capitalismo salvaje, burguesía parasitaria, así es como se expresó de esto que llamó no una oposición, sino una contrarrevolución. ¿Es un origen económico este voto? Bueno, sin duda, por ejemplo, en el mundo estamos viendo cómo la derecha está asumiendo otra vez posiciones. Lo decíamos precisamente con Argentina, volteamos a ver un poco a Canadá, las alcaldías en Colombia, ahora Marine Le Pen en Francia está también obteniendo o capitalizando un poco los huecos que Hollande no ha podido cubrir después de los ataques del 13 de noviembre, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo un retorno de la derecha. Entonces sí hay una connotación económica de impacto a los estados, sin embargo no es suficiente para decir que el pueblo venezolano por eso condenó a este voto a Maduro, ¿no? Hay un ingrediente, hay una composición de ello, sin embargo el voto de castigo sí resulta en atención al bolsillo de los consumidores que no están viendo satisfechas sus demandas, pero por la otra es el clima de incertidumbre, inseguridad y violencia que está viviendo también Venezuela y donde el venezolano, bueno, está saliendo a las calles buscando una alternativa y veremos si esta Asamblea Nacional puede responder a las expectativas de este voto. Porque si no, entonces sí sería un escenario trágico para Venezuela, ¿no? ¿Dónde está entonces el elemento clave para hacer un cambio sustancial en las políticas de gobierno? Si ya no se votó por el partido mayoritario o oficialista en esta Asamblea Nacional, entonces, ¿qué queda? Entonces sí hay un ingrediente económico donde el pueblo sí castigó a Maduro por estas ausencias o estos déficits en su propio poder de consumo, ¿no? Finalmente, Ileana, en cuanto a relaciones internacionales y de manera particular el vínculo México-Venezuela, ¿qué podemos esperar de este cambio de situación? Eso es un poco complejo. Nosotros teníamos un tratado de libre comercio que incluía a Venezuela y Venezuela denunció al mismo. Ahora tenemos otros mecanismos como por ejemplo la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la LADI, que no es un tratado de libre comercio, pero que incentiva la economía con Venezuela y otros países. Tampoco puedo considerar que sea un elemento suficiente. Habrá que restablecer negocios y vínculos con Venezuela de una manera mucho más agresiva, ahora que pudiera haber la oportunidad. Es decir, México siempre los ha tenido, pero sí, sin duda, me parece que disminuyeron precisamente después de que Chávez asume el poder y comienza la expropiación, por ejemplo, de industria cementera, ¿no? Nosotros tenemos una industria importante en ese segmento, aunque no es del Estado, pero es de particulares que se ven desmotivados para exportar o hacer negocios con Venezuela. Entonces, creo que el clima de expropiaciones no fue el mejor para atraer las inversiones extranjeras por parte de México y tendremos que ver en el futuro si se genera un mejor clima para poder hacerlas. No se ha interrumpido el comercio bilateral entre nuestras naciones, pero puede incrementarse sin duda. Bueno, pues hay que estar al pendiente porque esto no acaba todavía. No, para nada. Todavía no ha acabado. Ileana, muchísimas gracias y qué bueno que estás de vuelta. Gracias. En Nos la vemos Ciudad de pronto. México.